Marlene Arroyo, ¿cómo estás? Buenos días, Fernand. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre está en sintonía aquí con el reto de los teólogos. Estamos felices. Pero, Fernand, antes de comenzar con las preguntas y todo eso, déjame enviar 2 saluditos. Primero, mi felicitación pública a mi mamá, doña María Amalia Hernández Santana, que ayer cumplió 80 años de edad. Y está, mire, ¿sabes cómo decimos en el campo? ¿Cómo? Está como coco. Ajá. Ella Coco. está nuevecita. Eso es. Gloria al Padre Todopoderoso. Y mi segunda felicitación para mi sobrina, Yael Marí. Escuche bien, es mi sobrina. La valedictorian, 4 puntos del recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La valedictorian, allá estaba Titi, ya usted sabe, con el pecho hinchado. Qué bueno. Estoy muy orgullosa de ti, Yael Marí. Y mami, te amo. Aquí vamos. Ahora sí, con las preguntas. Muy bien. A ver, ¿por dónde arrancamos? Muchas alegrías. Qué bueno, felicidades. Voy a comenzar con Juan Carlos Matos, una pregunta que nunca me habían hecho, una pregunta interesantísima. Estoy dándole el break a Glenda Morales. Glenda Morales es quien hace este planteamiento y dice: buenos días, Dios les bendiga. Tengo una pregunta y quisiera saber si me la pueden contestar. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Esto es literal? Yo sé que la palabra dice que Elías fue llevado al cielo. Por eso es que dice que lo enviará nuevamente en forma de pregunta. Digo, este pasaje habla de tiempos del fin. Bueno, muchas gracias y disculpe que le pregunte. Aprendo mucho de la manera en que usted explica la palabra del Señor. Qué linda, qué linda. Gracias por esta pregunta que, insisto, jamás me habían hecho esa pregunta. Aquí vamos. Voy a leer el verso completito para que lo podamos comprender. Está en Malaquías, capítulo 4, para nuestra audiencia, los versos 5 y 6. Y quiero leer la otra parte que Juan Carlos no leyó y que usted nos citó, porque es importante ver de qué se trata la vida del profeta Elías. La segunda parte dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. De hecho, aquí tenemos un detalle también, y es que algunos judíos todavía colocan una silla vacía alrededor de la mesa, esperando a que el profeta Elías venga para anunciar al Mesías en cumplimiento de esta palabra que acabamos de leer del profeta Malaquías. Ahora bien, según Malaquías 4:6, comencemos por aquí, la razón del retorno de Elías será para hacer volver los corazones. Así que aquí tenemos algo claro, y es la reconciliación. El objetivo de la manifestación de Elías es la reconciliación. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús nos revela quién era el Elías, como un segundo Elías, no aquel primero. Y Jesús señala nada más y nada menos que al profeta Juan, conocido como Juan el Bautista. Voy a leer. Mateo 11, 13 y 14 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y este cumplimiento profético también usted lo puede leer en Marcos capítulo 1, versos 2 al 4, y en Lucas 1, 17 y Lucas 7, 27 también. Ahora, este Mateo capítulo 17, versos 10 al 13 está específicamente relacionado con lo que acabamos de leer en Malaquías 4, 5 y 6. Escuche, dice la Biblia: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y más adelante dice: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, los escribas,
Los escribas en la época de Jesús eran maestros religiosos judíos, en su mayoría fariseos y saduceos, quienes hacían comentarios y daban explicaciones sobre las escrituras judías. Y es importante entender que los muchachos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban totalmente familiarizados con estas enseñanzas, y por eso es que le hacen la pregunta a Jesús acerca de esta profecía, acerca de Elías. Ahora, después de haber visto a Jesús con Moisés y con Elías, con el verdadero Elías allí en el monte de la transfiguración, lea de asignación Mateo 17, 1 al 8, Jesús entonces afirmó claramente: ya Elías vino y a Elías lo mataron, hicieron con él lo que quisieron, no lo conocieron desgraciadamente. Y luego Jesús dijo algo, que él mismo iba a morir en manos de enemigos, 17:12. Ahora, rapidito, una breve mirada al ministerio de Juan el Bautista nos deja claro que él es como un segundo Elías. Primero, vamos acá. Dios predijo la obra de Juan como similar a la de Elías. Lea de asignación Lucas 1:17. En segundo lugar, ¿sabe qué? Juan el Bautista se vestía idéntico al profeta Elías, con una vestidura de animal. Tenía también como una correa de cuero sobre sus lomos, las caderas. Se vestía como el profeta Elías. Lea segundo libro de Reyes 1:8 y compárelo con Mateo 3:4. Y en tercer lugar, al igual que el profeta Elías, tenemos al profeta Juan predicando en el desierto. Lea Mateo 3:1. Y un detalle más. Cuarto, los dos predicaron el mismo mensaje. Un mensaje de definición, un mensaje de arrepentimiento. Bueno, y si podemos añadir algo más rapidito, tanto Elías como Juan resistieron gobiernos, resistieron reyes y tenían enemigos prominentes. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 16 al 17, puede leer de asignación los enemigos que tenía el profeta Elías. No nos olvidemos de Jezabel. Y en Mateo 14:3 igualmente. Con esto dicho, algunas personas argumentan que Juan el Bautista no era el Elías que había de venir. Y podemos entender esto. ¿Por qué lo podemos entender? Bueno, porque recuerda que Elías está vivo. Elías, insisto, se manifestó vivito allí en el monte de la transfiguración. Tenemos al profeta Elías siendo llevado en el carruaje y todo esto, amenazado y demás, pero está vivo. Por lo tanto, algunos argumentan que él regresará. ¿Recuerdan los dos testigos de Apocalipsis? Pero algunos dicen que uno es Elías, Moisés, otros mencionan a Enoc, porque la Biblia no es completamente clara en este detalle. Pero para finalizar la pregunta, tenemos argumentos claros. Mira, fue verdad que en un momento le dijeron a Juan: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no, yo no soy Elías, Juan 1:21. Y eso aparenta ser una contradicción. Pero Jesús mismo indicó que él era como un segundo Elías. Así que vamos a llamarle a Juan el Bautista el Elías metafórico. Y Juan llamó a la gente al arrepentimiento, llamó a la gente a una vida de obediencia, le preparó el camino a Jesús. Y ahí tenemos entonces la unción de Elías. Alabado sea el nombre de Jesús. Lea de asignación Lucas 19:10, segunda de Corintios 5:18, mucho más podemos argumentar, pero no, esto no habla del tiempo final, sino que ya tuvo cumplimiento. Muy bien, Fernán, voy contigo. Estoy listo porque la pregunta está súper interesante. Sí. Esta persona dice, bueno, es Lorna Rosado. Lorna. Dice, pues Lornita dice, bendecidos, es significativo el número 120 en la llegada del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, el número 120. Sí. ¿Tiene un significado especial? Lorna, saludos y bendiciones. Lorna es mi estudiante en uno de los institutos donde doy clase de Biblia, paréntesis. Yo doy clase de Biblia en el Instituto de Sinagoga de Adoración en Calley. Okay. También doy clase de Biblia en el Instituto de Fruto de la Vid en San Juan. Tremendo. Y también estoy trabajando como profesora en la Universidad Teológica Redes, afiliada a la Universidad Cristiana
Nunca lo había dicho, ¿verdad? Esto es importante decirlo también. Claro. Y Lorna es mi estudiante en uno de los institutos, en el de Fruto de la Vid, en San Juan, con los apóstoles Felo y Yari. Y esta pregunta está maravillosa. El significado de 120. Vamos a comenzar. La ruidosa, estruendosa, gloriosa venida del Espíritu Santo planificada por el Eterno no vino sobre un templo hecho de piedras, sino que el Todopoderoso toma la decisión de que el Espíritu Santo venga sobre 120 personas, 120 creyentes que ahora se convierten en el nuevo templo de Dios. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan cuando Salomón consagró su templo? Puede leer segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor que allí había 120 sacerdotes tocando trompetas. Amén. Y dice la palabra del Señor, nota el número 120, que la casa se llenó de una nube, de una gloria, la casa de Jehová, los versículos 13 y 14, y leo. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ahora, sucede esto otra vez en el aposento alto. Repito, solo que ahora la gloria no viene para llenar un lugar físico de piedras, sino que viene el Espíritu Santo para llenar, para bautizar, para habitar en 120 personas. Ahora bien, ¿por qué 120? El número 120 es muy significativo porque es el número que cierra la edad de la carne y es el número que le abre camino a la era del Espíritu Santo. Vamos a buscar argumentos bíblicos, por favor. En Génesis, donde Noé estuvo construyendo el arca, ¿cuántos años estuvo Noé construyendo el arca que iba a salvar a 8 personas y a la raza animal del gran diluvio y que trajo destrucción a la carne? 120 años. Y insisto, y terminó la era de la carne. Génesis 6:3 dice, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, y aquí está el numerito otra vez, 120 años. Y es precisamente por este propósito que el Señor reunió a los 120 en Pentecostés, en la celebración de la fiesta de Pentecostés, paréntesis que ocurrió hace 2 semanitas atrás. Ahora, claro está, cuando Jesús se despide, hay mucho más de 120. Hay aproximadamente 500 personas que contemplan a Jesús resucitado y que son testigos de esa ascensión. Pero este número sí es importante porque el Padre escogió a 120 creyentes, obedientes, fieles, leales, que permanecieron allí en el lugar donde el Padre dijo. Y esto para que Dios y el Espíritu Santo pudiera actuar entre las naciones. Por lo tanto, el número 120 marca el comienzo de la era del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando usted dice que le pone fin a la era de la carne, sí, es porque, o sea, tiene algo que ver con la longevidad del ser humano. Carnalidad, pecado, ausencia del Espíritu, aunque esto fue profetizado, porque sabes que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, de una forma así, tangible, con la muerte de la carne, ¿verdad? Ajá. Y el número 8, que fueron 8 los que se salvan en el arca de Noé, significa tiempo de nuevo comienzo. Tremendo, tremendo. Es como una profecía de lo que iba a acontecer. Así que tenemos aquí 3 elementos, Fernán. Tenemos el Génesis, el arca de Noé, pero tenemos el templo de Salomón y 120 sacerdotes, exactamente 120, la gloria manifestándose, la casa llena de la nube, y luego en el aposento alto tenemos a 120 llenos del Espíritu Santo. Ahí tenemos gloria otra vez. Que es súper interesante. Lenguas de fuego, aleluya. Amén. Bueno, estamos listos para la tercera y última pregunta. Hoy Moraima no está, pero yo vine lista para la tercera pregunta. La voy a leer tal cual. Dice, buenas tardes, amada Marlene, tengo una pregunta. Si una persona no se bautiza, no es salva, aunque haya hecho confesión de salvación. Wow. Jacqueline Cosme de Texas, un besito para ti, mi corazón. Esta pregunta me parece extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque mira, Fernan, a veces la gente lee
la palabra del Señor y lee un texto bíblico y sin considerar el contexto, sin entender lo que es la hermenéutica, y se puede convertir esto en una falsa doctrina. Sí. Y es cierto que Marcos 16:16 cita lo siguiente: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y aquí habla de bautismo, ¿cierto? Hechos 2:38, cito: Pedro contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Y dice Juan 3:5, Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, de estos versos es que surge el concepto, la regeneración bautismal. Es la creencia de que una persona tiene que pasar por el bautismo para ser salvo. Ahora bien, detalles importantes. En la cruz del Calvario, el ladrón que estaba allí, que reconoció a Jesús y que le habló y que le pidió: acuérdate de mí cuando entres en tu reino, ¿se bautizó? ¿Hubo tiempo para eso? La respuesta es absolutamente no. Por lo tanto, los próximos minutos voy a trabajar nuestro argumento. Nuestro argumento es que el bautismo es un paso importantísimo de obediencia para un cristiano. Yo creo en el bautismo, yo me bauticé, mi esposo se bautizó, bautizamos a nuestras 3 hijas. Yo he visto sanidades y yo he visto liberaciones y yo he visto milagros y bautismos del Espíritu Santo en el bautismo en las aguas. Con esto dicho claramente, yo tengo que rechazar firmemente que se requiera el bautismo para la salvación. ¿Por qué? Porque creemos por la palabra del Señor y firmemente que todos y cada uno de los cristianos, que sí, por obediencia, somos bautizados por inmersión, y sí, entendemos que el bautismo ilustra la identificación del creyente con el mismo Jesucristo, muerte, sepultura, resurrección. Romanos 6:3-4 declara: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está bien, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. He leído. Así que sí creemos en el bautismo, pero yo no puedo decir que el bautismo es un requisito para salvación. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le añada a la fe en Cristo Jesús como requerimiento para la salvación es una salvación basada en lo que yo hago. Es una salvación basada en obras. Y la salvación no viene por las obras, es por la fe. Y algo sencillo, ¿verdad?, de explicar: cuántas personas confiesan a Jesús, son salvas y no le dio tiempo de bautizarse. En mi caso particular, que nosotros regularmente hacemos bautismos una vez al año. Esa es nuestra costumbre, ¿verdad?, congregacional. Imagínese usted que alguien acepte a Jesús como Señor y Salvador y no le dé tiempo, la vida no le alcance para que llegue el día en que yo tengo el calendario a hacer el bautismo. Imagínese usted. No, esa persona es salva. Se salva por la fe. Y quiero repetir: añadir cualquier cosa al evangelio como un elemento de salvación, es decir, que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente para comprar nuestra salvación. El decir que es obligatorio el bautismo para ser salvos, es decir, pues bueno, vamos a añadirle a nuestra fe unas cuantas buenas obras, ¿verdad? Y porque no es suficiente lo que nosotros hemos dicho. Mire, Romanos 5:8 dice: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de él. Entonces ya es suficiente, hemos sido justificados por el creer, confesar a Jesús como único Señor y Salvador. Un poco más de Biblia. Mira,
Segunda carta a los Corintios 5:21 dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios es en Cristo. Así que el pago de Jesús por nuestros pecados ya fue adjudicado a nuestra cuenta. ¿Por qué? ¿Por la fe y el bautismo? No, por la fe, solo por la fe. Vamos a leer de asignación Juan 3:16, Hechos 16:31, Efesios 2:8 al 9. Así que concluyo de esta manera. El bautismo es un paso de fe. El bautismo es obediencia. Creo en el bautismo. Me bauticé y digo, yo no bautizo, mi esposo es el que bautiza en Ponce con un equipo pastoral maravilloso. Yo oro desde la distancia. Claro que sí, pero no podemos decir, que es el otro extremo, que el bautismo es un requisito para la salvación. Es incorrecto. Mira, y les dejo con esta para la próxima. Ahora soy yo la que hago la pregunta y la voy a dejar en el tintero para la próxima. A Juan Carlos. Déjame acuñar en 2 segundos. Claro. El mejor ejemplo, el ladrón en la cruz. Exacto. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediato, sin bautismo. Sin bautismo. No se congregó, no se bautizó. No sabemos nada de él. La fe lo trasladó al cielo y fue Cristo el que hizo eso. Cristo lo hizo. Ay, tan bello. Aleluya, gloria a Jesús. Mira, hablando en esta misma línea y el tema también que se parece, lo pongo aquí en el tintero. La confesión, que tiene que confesar con los labios, como un requisito. Te pongo a pensar con eso, pero tampoco te dejo con la duda. ¿Y qué hacemos con los sordos, con los mudos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos con alguien que está en estado de coma, pero que todavía escucha y que nos acercamos como ministros o como creyentes a su oído? Y allí le hablamos y la persona escucha. No puede abrir los ojos, no puede confesar, pero la persona escucha, resuelve sus asuntos con el Señor, cree y en su mente confiesa. Bendito es el nombre del Señor. No podemos ser tan radicales con algunos textos bíblicos. Sí, hay salvación sin bautismo. Eso es. Aleluya. Tremendo, señores y señores. El resto de los teólogos ha estado buenísimas, pertinentes y que estremecen, porque son cositas que a veces hasta gente linda, gente preciosa, las ha predicado, las ha enseñado y la gente ha hecho una doctrina de esto. Exacto. Pastora, cuéntenos qué está pasando en estos días. Claro que sí, estamos en Ponce el próximo sábado. Tenemos retiro para jóvenes. El sábado 18 de junio, retiro para jóvenes de 13 años en adelante, allí en nuestra ciudad de Avivamiento en Ponce, Puerto Rico. Para más información, 787-644-2544. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo y adquirir nuestros libros en tu librería cristiana favorita. Repito mi número, 644-2544. Gracias, Pastora Marlene Arroyo. Abrazo grande. Eso. En ruta.